Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy para mí es un gran honor presentar a uno de los, bueno, yo creo que personalidades más ilustres del mundo de la inversión en habla hispana. Es decir, la fama del invitado excede simplemente a lo que es el panorama nacional y también en Latinoamérica tiene seguidores que se cuentan por miles. Era una de las personalidades que nos faltaba por traer al canal, era un viejo anhelo de la comunidad de locos de Wall Street y queremos hacer una charla con él, una charla que sea atemporal, más que hablar de una posición, más que hablar de una acción, hablar de qué piensa de estilos de inversión, cuál es su posición ideal, cuál es su compañía ideal que se puede encontrar en el mercado, libros, etcétera, etcétera. Como muchos ya habréis podido adivinar, se trata de Alejandro Estebaranz. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas estás? gracias. No, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo un ratito, hablar o difundir la cultura financiera y que a la gente pues pueda aprender algo de esta charla que tengamos. Seguro que sí, seguro que sí. Y precisamente, Alejandro, yo quiero empezar, hablabas de cultura financiera, Locos de Wall Street, nos encanta todo lo relacionado con la educación financiera y con los libros, por esta última faceta tuya. Es decir, acabas de lanzar un libro que precisamente se llama El arte de invertir de 0 a 300, cómo pasé de invertir por afición a gestionar más de 300 millones. Eh, Tu canal también se llama El arte de invertir. Al final, cualquiera que se aproxime a las inversiones se puede pensar que las inversiones tienen que ser reglas matemáticas, ¿no? Es decir, una ciencia exacta y 2 más 2 tienen que sumar 4. Pero, ¿de dónde viene todo lo que tú le llamas esa palabra tan bonita que es el arte de invertir a tu canal, a tu libro? ¿Por qué el arte? Al final surgió pues, de la idea de que es lo que es la inversión, sobre todo la inversión a largo plazo. Obviamente, pues a los alumnos de la escuela o en el canal o lo que hacemos en True Value, enseñamos a valorar acciones, a leer un balance y esos son números. Pero luego hay otra parte que me he dado cuenta con el paso de los años, que es más un arte, llámalo experiencia, como sea, que es más intangible. Por ejemplo, aprender a diferenciar lo que es una persona honesta, un directivo que te está diciendo la verdad de otro que no, aprender a pensar en las cualidades más cualitativas de un negocio. Entonces, todo eso tiene esa parte que no se puede medir tan fácilmente y por eso yo pienso al menos que invertir a largo plazo tiene más de arte que de ciencia. Ujú, muy interesante. Y precisamente, Alejandro, estábamos hablando del libro. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Es decir, ¿por qué escribir un libro? Aquellos que estén pensando en comprarlo, ¿qué es? ¿Tu biografía? ¿Habla de estilo de inversión? ¿Ambas cosas? No sé. Cuéntanos de ese proyecto que suena súper bien. Me estoy Sí, o sea, escuchando por detrás un poco de eco, ¿eh? yo lo escucho perfecto, ¿eh? No ¿Sí? sé si Vale, debería. Sí, sí. vale, vale. Em, el proyecto surgió un poco de la idea de una demanda de mucha gente que seguía el canal, entonces intentamos ahí contentar a la mayoría y dijeron, oye, estaría estupendo si pudieras hacer pues una recopilación de todo lo que hemos visto en el canal, pues en un libro sería estupendo. Y luego tiene una primera parte que es un poco la historia de cómo empezó True Value, cómo me interesé por la inversión, porque yo siento que muchas personas pues se pueden sentir identificadas porque así nació el arte de invertir, o sea, nació de yo puedo ser lo que le digo a la gente, pues cualquiera de vosotros que estaría viendo esto hace 10 años en un canal de YouTube para cualquier persona que esté interesada en aprender a invertir y estaría viendo las mismas cosas o tendría las mismas inquietudes y dudas. Entonces, pues no es algo que saliera el mes pasado, o sea, durante 2 años, los fines de semana, pues cuando tenía ratos libres, pues te pones un sábado, pues 4 o 5 horitas a escribir, tal. Igual que otra gente tiene un hobby de ir a pescar o ir en bicicleta, pues yo tengo el hobby de la cultura financiera. Entonces, que es un poco igual que la escuela. Pues yo la escuela hago un rato, 2 o 3 meses. Cuando acabo mi jornada habitual de 7 a 9 de la noche, pues me pongo ahí un rato, luego ya estoy con mi familia tranquilamente y demás. Entonces, em, creo que es una buena guía para personas que están empezando en bolsa. A lo mejor si tú eres experto, tienes muchos conocimientos, pues vas a ver muchas cosas que a lo mejor ya te suenan o conoces. Entonces es un punto más introductorio para que la gente le enganche la bolsa, para que no se cometan los típicos errores de principiante, cosas, historias, y está todo desde un punto de vista muy práctico, de anécdotas que a mí me han pasado, de experiencias, impresiones que me han ido bien, las que me han ido mal y demás. Entonces,
bueno, pues es algo que la gente por un coste asequible pues puede tener una guía para comenzar, porque, o sea, realmente no se escribe un libro para ganar dinero, cualquiera que sepa No, lo desde que, luego. lo que se cobra por un libro y el número de copias que se suelen vender pues es muy, muy bajo. Pero, pues bueno, al final es una demanda de la gente que sigue el canal y era algo muy, muy habitual. Y bueno, pues durante el último año y medio, 2 años, en los ratos libres que tenía, pues lo junté ahí todo y espero que la gente le guste. Ujú. Bueno, Alejandro, si te parece, me gustaría estructurar un poco la entrevista precisamente en eso, es decir, empezar hablando un poco de tu figura, etcétera. Y me interesa mucho cómo surge esa iniciativa de ser un inversor particular, pequeñito, privado, con un pequeño foro en Rankia, y algo que todos podemos ver habitual ahora, es decir, que hay muchos canales como, por ejemplo, Locos de Wall Street y otros de muchos amigos, compañeros que hablan de acciones, etcétera, etcétera, en YouTube. Pero bueno, tú fuiste un poco el pionero, ¿no? Es decir, ¿cómo surge esa idea? ¿Cuál es el génesis de que tú digas, bueno, voy a empezar a las ideas que tengo de inversión, voy a empezar a explicarla en un canal de YouTube? ¿Cómo te ves cuando miras con retrospectiva esos primeros vídeos tuyos donde explicas con la pizarra y tal, Sí, que yo creo que hemos visto todos esas sí, sí. acciones? Porque la verdad es que, como decía, fuiste un poco el pionero, ¿no? ¿Cómo surgió todo? Sí, la verdad que al final, o sea, en primer lugar, mi objetivo no era ser gestor profesional, que lo cuento muchas veces, o sea, era conectar con otras personas porque me dijeron, oye, pues compartiendo ideas, pues va a haber otra gente que te dé feedback de tu propia idea y tal, y digo, pues bueno, está interesante. Entonces, a raíz de ese blog conocí a José Luis y empezó lo que fue True Value, que empezamos juntos el proyecto y luego pues ni nos imaginábamos lo que iba a crecer. Y yo es lo que digo siempre, o sea, me siento súper afortunado a lo mejor se combinó la situación de conocimiento más oportunidad y creció True Value, pero hay ahora mismo inversores privados que podrían tener el mismo nivel para ser gestores profesionales y demás, con lo cual eh, llegamos a un punto en el que el fondo pues no crecía. Iban bien, los resultados acompañaban, pero no crecía. Entonces, eh, yo siempre tuve la cultura de difundir el conocimiento en bolsa y empecé publicando tesis de inversión que eran en PDF, que la gente lo veía y ya está, y parecía que les gustaba. Una de ellas fue Constellation Software cuando estaba a $200 y ahora se ha multiplicado por 13 veces. Entonces, bueno, pues tienen nuestros aciertos, nuestros fracasos Como como todos, todos. pero lo importante es gestionar la cartera y decir, oye, pues cuando estás equivocado, pues vendes y modificas, o sea, no tienes por qué asumir toda la pérdida. Con lo cual, pues empezó YouTube. Y rápidamente me di cuenta de que era una plataforma gigante y no había nadie creando contenido de calidad sobre inversión a largo plazo. Y de hecho, al principio, como cualquier cosa que empiezas en la vida, el feedback que recibes cuando es algo diferente es muy negativo. Es decir, es que no queda elegante que un gestor de bolsa esté en YouTube. También había mucha opacidad de por qué vas a publicar las tesis del fondo, si esto luego, pues si sale mal, te vas a llevar palos y si sale bien, pues nadie te va a enviar un jamón de recompensa o algo. Entonces, pero bueno, yo pienso que tienes que hacer siempre cosas diferentes o probar. Si no pruebas las cosas, no te funcionan. Hace poco, me acuerdo que Elon Musk decía una cosa cuando lanzó el Cybertruck. Decía, mira, es tan diferente que o es un éxito total o un fracaso. Pues dice, si es un fracaso, chapo la producción, no sigo con ello, pero ¿y qué pasa si sale bien y es un éxito el modelo y me posiciona como la marca de referencia en subs eléctricos? Pues está bien. Entonces, bueno, por iniciar el canal no se perdía nada porque es gratis. O sea, y comprarte una cámara, un micro y tal, es poco el coste. Total, que aquello empezó a crecer, a la gente le empezó a gustar y ciertamente los primeros años de True Value pues ayudó muchísimo al crecimiento. Y hoy en día pues es muy habitual que cualquier gestor, sobre todo de gestoras independientes, pues tenga canal de YouTube, presente tesis en detalle, hablen mucho de las posiciones. Fuimos pioneros, por ejemplo, también en empezar el tema de los webinars trimestrales de los fondos. Antes la moda era hacer una carta de partícipes, pero dijimos, oye, la tecnología es más directo, ver a la Claro. persona, ver una presentación, puedes preguntar, tal. Y hoy en día pues se ha empezado a convertir también un poco una tendencia entre las gestoras. No sé qué será lo siguiente, ya se me acaban las ideas. A lo mejor es el metaverso o la inteligencia artificial o algo, pero surgió de eso. Y yo al final animo a las personas porque YouTube
es crear tu propio medio de comunicación para Exacto. cualquier proyecto empresarial y es estupendo para conectar con los clientes, los partícipes o lo que se busque para un proyecto. Ujú. Y esa leyenda urbana que hay, Alejandro, sobre que estás más Ujú. optimista o pesimista en función del color de tu polo, yo me río mucho porque hoy te Sí, tenemos de azul. Eso quiere decir, bueno, según estamos, esta estamos teoría bien ahí. conspiranoica, que pueden venir buenos tiempos, ¿no? Entiendo que te lo tomas con humor, ¿no? Sí, sí, empezamos a hacer un día el juego porque tengo toda la colección de polos. Digo, Ralph Lauren o Polo me tiene que empezar a patrocinar el canal. Desde luego. Y hicimos la coña de, bueno, cuando esté alcista, azul, si está ahí bajista ya rojo. Entonces, bueno, voy cambiando ahí un poco para templar los ánimos, pero bueno, la mayoría ahora es azul porque la bolsa está baja, especialmente small caps y todo lo que hacemos o lo que enseño a los alumnos en la escuela y tal, pues yo creo que es buen momento, pero al final pues uno tiene que pensar a largo plazo y tener paciencia. Pero sí, es una de las bromas del canal, igual que lo de los turistas de la bolsa también, que un día hice la broma y también luego se volvió un habitual de decir, cada vez que me ve alguien por la calle y tal, me dice, Ale, ya no soy turista de la bolsa, me ha ayudado mucho el canal, tal. Yo antes hacía los típicos errores de turista de la bolsa y digo, no te preocupes, yo también le sigo haciendo ahora. Trato de que sean menos, pero todos somos turistas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, precisamente has comentado que la bolsa ahora puede haber oportunidades, que estamos en un periodo bajo. Vamos a ir adentrándonos en la entrevista ya en lo que es el Alejandro inversor, ¿no? Estamos en un mundo que yo creo que gustan mucho las etiquetas. Oye, no, tú eres deep value, tú eres Ujú. inversor en valor, a ti te gusta el growth, a ti te gusta el compounder, te gustan las empresas de calidad. ¿Cómo ve Alejandro Estebarán, inversor, todas esas etiquetas? ¿Las comparte? ¿Piensa que no, que busca inversión en valor donde la haya? Si dentro de que las comparta o no, ¿cuál piensas que está más cerca de lo que es tu estilo de inversión o con cuál te sientes más cómodo? Es un debate siempre, la verdad es que muy interesante y me encantaría conocer tu opinión, Alejandro. Sí, es interesante el debate que hay siempre. Yo lo que le digo a la gente es que hay muchas formas de hacer value investing, porque value investing no es más que comprar algo por menos de lo que vale. Entonces, esto lo habrá pasado a mucha gente, incluso de los que estén escuchando esto ahora mismo. Las primeras inversiones a las que empiezas a tener tus primeros éxitos, a ganar tu primer dinero como inversor, probablemente te influyan mucho en el resto de tu carrera inversora. Es como la gente que empieza siendo bajista en bolsa y gana dinero en esos primeros momentos. No es tan bueno quizás a largo plazo porque te crea un sentimiento bajista para los próximos años. Entonces, pues a lo mejor nosotros tuvimos, por ejemplo, éxito en las empresas que crecían por adquisición, como Constellation Software en su día, y ese primer éxito pues nos dio un refuerzo positivo de eso y entonces me especialicé en ese tipo de compañías. Luego tuvimos los éxitos de Humanis, por ejemplo, con las empresas de IT. Pues a lo mejor me creó un refuerzo positivo y además que conoces el sector, pues te sientes más cómodo buscando empresas dentro de ese sector, pero crea esa especialización que puede ser interesante. Siendo un generalista en la bolsa, que tocas diferentes sectores, pero fíjate aquí en España, Álvaro Guzmán pues, se ha centrado en un tipo de compañías ahora en esta fase, en otra anterior, pues es muy camaleónico porque controla muchos sectores diferentes, algo que yo admiro mucho, y lo ha hecho bien. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, yo pienso que el partícipe de True Value debería ponerse a temblar si mañana me levanto y digo, voy a hacer cíclicas, porque mi track record es malísimo, pero puede haber otro inversor que le ha funcionado bien, que tiene un conocimiento profundo y también se puede ganar dinero de esa forma. Otra, pero si estamos hablando de gestión de fondos, tiene que estar un poco alineado lo que tú le has dicho al partícipe que vas a hacer el estilo de inversión, que en Truel la gente que viene ya sabe que es compañías buenas, predecibles, que estás tranquilo, tal. Pueden ser volátiles porque el comportamiento de mercado pues, son small caps, pero que tenemos esa filosofía de inversión por la que nos conocen o por la que han venido, pues es lo que seguiremos haciendo. Y pensamos que es un universo lo suficientemente amplio para encontrar buenas ideas. Entonces, hay muchas formas de hacer value. Fíjate Joel Greenblatt cuando empezó. Seguramente la cartera de Joel Greenblatt los primeros años, pues no se parecería, yo que sé, a este Glenn Greenberg, que a veces lo saco en el canal, del de Brave Warrior. Pues sean diferentes, pero los dos tuvieron buenos resultados en los años 80, 90. Entonces, hay que estar abierto a todo tipo de ideas. Y eso es un concepto que yo al principio tenía ese error de decir, no, solo se puede hacer small caps. Pues no, hay gente,
fíjate, Terry Smith, con grandes Sí. compañías, lleva 10 años muy, muy buenos. Entonces, hay muchas formas, pero que tú sientas que tienes algún tipo de ventaja, algo que añadir y demás. Ujú. Pero desde luego, value investing, es decir, inversor en valor, Sí, pero con tu, digamos, con tu exacto. sello. Sí, 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 Ujú. sí, sí. Precisamente comentabas, has dicho, oye, si yo me levantara y el partícipe viera que invierto en compañías cíclicas, pues que se preocupe, ¿no? Porque no he tenido nunca buen track record y demás. Te quería preguntar por eso, porque nosotros, bueno, pues no sé por qué, pero la verdad es que en Locos de Wall Street hablamos mucho de compañías cíclicas, es decir, estamos con la tesis del oil, la tesis del gas, es decir, son compañías que recurrentemente están como en el universo Locos de Wall Street, es lo que tú dices, no necesariamente son las únicas, es decir, yo creo que hay compañías donde tú también te puedes sentir cómodo, a lo mejor, estilo Unfi, que es parecido a Dole, etcétera, etcétera, pero al final, ¿qué piensas de las compañías cíclicas? ¿Es más una cuestión, como tú dices, de que históricamente, por lo que sea, no te han funcionado esas inversiones? ¿O es que piensas que de verdad se puede obtener más valor en estas otras compañías que van componiendo y generando precisamente eso, valor? No, para nada. O sea, al final es como incluso el debate que hay entre la especulación o el trading, si es más rentable que la inversión. Y tú tienes ahí grandes especuladores como Soros o Druckenmiller y tienen los mismos rendimientos que un Greenblatt o que un Warren Buffett a largo plazo. Y son dos estilos diferentes, pero bien ejecutados, cada uno en su área. Entonces, eh, hay una parte muy importante que lo explico a los alumnos o en el canal, es que tú tienes que adaptar tu estilo de inversión a tu personalidad, ¿vale? Entonces, yo me considero una persona en un espectro medio, no tan conservadora como para invertir en renta fija, pero no quiero estar, porque lo he hecho y te levantas todo el día preocupado, ¿cómo estará el precio del petróleo, del gas? ¿Qué ha dicho Arabia Saudí? ¿Qué sale no sé qué? Ahora tengo que mirar cómo está la oferta y la demanda. Los Digo, nada. gobiernos que están poniéndole muchos impuestos, regulaciones, Exacto. exacto. Todos los días hay algo nuevo. Sin embargo, pues cuando inviertes, como yo que sé, en Premium Brands, ¿vale? O yo que sé, Savaria, ¿vale? Que hace equipamiento médico. Pues el único monitorización que hay es normalmente una vez al trimestre, analiza los resultados de la compañía, sigues un poco los rivales, el sector, pero no va a cambiar mucho, estás ahí tranquilo y te puede dar, comprado a un buen precio, una buena tasa de retorno. Pues para mi personalidad, como es más fácil cambiar mi estilo de inversión que mi personalidad, pues va a funcionar bien. Y yo creo que la gente que ha venido a True Value tiene la misma personalidad, entonces se sienten cómodos con esa misma filosofía. Sin embargo, cuando tú fuerzas algo que va contra tu naturaleza, que es compañías muy volátiles, que pueden ser muy rentables, ojo, pero tienes que hacer una gestión de la cartera más inteligente en una compañía cíclica. En el sentido de que tienes que ser más valiente cuando baja, porque normalmente se van a comportar de una forma un poco más volátil o van a tener muchas variaciones de precio en menor periodo de tiempo. Entonces, tienes que medir muy bien los timings de cuándo entras, cuándo sales y con qué peso en cartera. Es lo que me di cuenta para tener éxito en compañías cíclicas. Si lo sabes ejecutar bien, pues también puede ser igual de rentable, pero que no estés todo el día sufriendo o luchando tú mismo contra ese estilo de inversión que te has autoimpuesto. Entonces, hay gente que, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en True Value le aburriría porque tiene una personalidad más inquieta, le gusta más la acción, la novedad, tal. Ese tipo de persona, pues que en sus ratos libres haría deportes de riesgo, ¿vale? El típico que salta en paracaídas seguramente le gusten las cíclicas, ¿vale? O no, puede ser un tío tranquilo, pero que le guste el sector, lo que sea, y está perfecto. O sea, que es que se puede ganar dinero en bolsa de muchas formas. Ujú. Porque, por ejemplo, has hablado de casos del petróleo, del gas, pero pueden pensar los seguidores que hay otro tipo de compañías cíclicas, estilo materias primas, mineras, donde quizá los factores externos sean menos, a lo mejor sobre todo tema de royalty. ¿Alguna vez sí te he escuchado alguna de comentar algo de royalty y demás? Es decir, ¿alguna vez sí has llevado en tu fondo alguna posición, no salvo error, creo recordar, ¿no? Sí, En sí, tema sí. ahí sí has hecho algún pinito, ¿no? Sí, o sea, cíclicas, tuvimos IPCO en su día cuando salió a cotizar en También. la spin-off, que estaba muy barata y luego subió. Tuvimos a Crestwood Equity Partners en la debacle del petróleo del 2016, cuando bajó a $30 el petróleo,
pues esa acción se fue a 9 o 10 dólares y luego a nada que presentó resultados 2 trimestres buenos y la gente vio que no iba a quebrar, pues más que se dobló. Sin embargo, también tuvimos Bellatrix, que no sé si estaba a 10, bajó a 6, me parecía barata, el fondo compró más, de 6 bajó a 3, el fondo compró más y luego te dabas cuenta que incluso con el petróleo a 50 como había bajado y a lo mejor iba a estar un tiempo a 50, aunque luego el petróleo se recuperase, la empresa tenía riesgo de quiebra y fue lo que acabó sucediendo. Entonces, pues vendimos, ¿vale? Entonces, bueno, perdimos el 50%, pero siempre no era una posición muy grande del fondo, era un 3%. O, por ejemplo, sectores que no son necesariamente, a lo mejor cíclicos, pero tienen algo de deuda. En 2021 mostramos SBB como caso, que era un rate, pero tiene deuda. Entonces, la subida de tipos de interés le puede afectar y al poco de comprar decidimos vender. No sé si compramos a 50 y vendimos a 40 y algo, una cosa así. Y ahora la acción se ha ido a 4. ¿Por qué? La unión de apalancamiento más subidas de tipos de interés, pues también le añade ciclicidad, porque un rate Claro. es un poco más cíclico que la gente imagina. Se parece más a un banco que a una empresa estable. Entonces, lo importante es en bolsa no si acierto o si fallo, sino cuánto gano cuando acierto Qué y bueno. cuánto pierdo cuando fallo, porque para eso está la liquidez, para cambiar de opinión en bolsa. O sea, el problema es que mucha gente cuando se aproxima a la bolsa se autoflagela en el sentido de decir, vaya, ya he fallado en otra, ya hacen otra inversión y ya han fallado. Si cometes pequeños fallos, que pierdes el 10%, el 15% o el 20%, pero luego aciertas en uno o dos de cada 10 y ganas un 100%, un 80%, que es lo que te puede pasar en una cíclica, pues vas a acabar ganando un buen dinero y generando mucho rendimiento. Suelo poner el caso de George Soros, que él decía que el 90% de las operaciones que hacía eran perdedoras, las había analizado, y todo su rendimiento venía de un 10%. Warren Buffett te dice lo mismo. El 95% de mi patrimonio proviene de 20 inversiones que he hecho, de Mm, 500. mm. Y a lo mejor ha fallado en 480 o en 400 de esas 500. Y la gente, si lo empieza a medir por ese parámetro, pues es más recomendable. Entonces, en una empresa cíclica puedes aplicar exactamente lo mismo y tienes que estar dispuesto a cambiar de opinión. Ujú. Alejandro, entrando en acciones, llamémosle tipo que a ti te gusten, estamos hablando de qué sectores te Sí. gustan, qué sectores no. ¿Cuál sería esa acción? No me refiero a nombre, ¿no? Sino, digamos, que para ti sería la acción ideal. Es decir, que tú, como has comentado muchas veces en curso, en canal y tal, que es un poco tu día a día, bueno, cuentas que ves, lees, que ves cierto screening y tal. ¿Cuál sería esta que de repente si te apareciera dirías, macho, es que me cuadra todo, me cuadra el sector en el que está, me cuadra lo que hace, me cuadra la valoración, me cuadra el crecimiento? ¿Cuál sería esa acción ideal que si te encontrara en un screener, digamos, meterías el 10% o lo máximo que te permitiera la CNMV en ella, ¿no? ¿Cómo la describirías? Hay dos clases de situaciones muy lucrativas en la bolsa. La primera de ellas es una compañía hiperbarata, ¿vale? Como lo que nos pasó, por ejemplo, en el COVID, en True Value, que de repente ERCAP o ERLIS, que ves que no van a quebrar, pero el mercado te está diciendo que va a quebrar, pero tú has hecho tu análisis y piensas que no, y te la plantan a PER 1 o PER 2. Y sobre todo hay una directiva que está alineada, que sabes que no es, porque, por ejemplo, yo que sé, en ciertas small caps hay directivas que no están alineadas, no te van a devolver el dinero y puede estar barata durante mucho tiempo, ¿vale? Eso también lo he aprendido con el paso del tiempo. Ese tipo de situación se puede corregir de una forma rápida y la tasa de retorno que te da ajustado por el tiempo que estás invertido es algo espectacular. Lo que pasa es que tiene un límite, porque te pasa como nosotros en ERCAP o en ERLIS, que metes el 10% del fondo en cada una, en total suma un 20%, y en poco tiempo triplicas, pero ya se le acaba el recorrido. Tienes que reciclar ese capital y buscar algo nuevo, y seguramente en ese momento ya no hay algo similar. Y la segunda, potencialmente más lucrativa, pero que no suele estar tan barata, ¿vale? Es la típica empresa compounder que se puede multiplicar por muchas veces en una fase temprana, que sea de un sector no cíclico o relativamente estable, que obviamente tenga poca cuota de mercado, una posibilidad de crecer tanto orgánico o inorgánico, con buena directiva, baja deuda y una valoración razonable. O sea, es muy difícil que todo esto anterior esté unido a una valoración razonable o baja. Entonces, por ejemplo, eso es el caso de Constellation Software en 2014.
tú tienes una empresa que estaba creciendo al 30% o al 20%, a per 20, y era un mercado potencial de 10.000, 15.000 compañías que podría comprar a nivel mundial, y al año con que comprase 20 o 30 ya crecía a esos ritmos. Entonces, ¿qué hicimos? El fondo tenía el máximo porcentaje. Cuando hicimos, por ejemplo, Humanis, era una combinación de ambas. Era una empresa extremadamente barata, tenía algo de crecimiento, pero tampoco era espectacular. GoEasy, lo mismo. Tenía un 1% de cuota de mercado, o Boyd Group en Canadá, y crecía al 15-20%. Dio muy buen resultado. Y ahora, pues estamos de nuevo en la batalla de Nagarro. No sabemos si será Nagarro o Cagarro, pero ahí estamos. ¿Vale? Entonces, porque la bolsa es lo que yo le digo a la gente. Yo vengo a ganar dinero, no a tener la razón. Entonces, Totalmente. pues vimos una compañía que invertimos antes de que se separara en dos, o sea, ajustado con el precio, la spin-off de Algeyer, es como si estuviéramos invirtiendo a un ridículo, como a 40 euros o algo así, del precio de coste. Entonces, lo que vimos es un mercado gigante, una empresa que tiene poca cuota de mercado y que está creciendo por encima de lo que crece el mercado, con lo cual le indica ventaja competitiva, que está en una valoración razonable, que la directiva es buena, que tiene baja deuda, tiene ahora mismo una vez EBITDA, y que está en una valoración ahora muy atractiva. En el pasado era fair value, pero que puede componer durante muchos y muchos años. Y lo mejor de todo, con empresas como Constellation Software, es que te dan tranquilidad como gestor, en el sentido de que puedes esperar y simplemente es componer e ir monitorizándolos, algo que hay en una situación pues, como ahora, de que hay amenaza de crisis o que sale un periódico diciéndote que la empresa vale menos de lo que la gente imagina o cualquier cosa así, ¿vale? Entonces, ese sería un poco el prototipo ideal. O GDI, por ejemplo, que también es top holding en el fondo. Tú tienes, si analizas el sector de GDI, de servicios a propiedades o de mantenimiento de propiedades, el 80% del mercado está hiperfragmentado, tanto en Estados Unidos como en Canadá. O sea, en Canadá ellos, a pesar de que solo tienen un 5% de cuota de mercado, es ya la compañía líder, y ahora se han expandido a Estados Unidos para intentar hacer lo mismo, pero es un mercado 20 veces más grande. En Estados Unidos creo que había 800.000 compañías, si no recuerdo mal, dentro del sector, y la mayoría son microempresas de 5, 10 o menos de 50 empleados. Entonces, hay una serie de dinámicas en el sector que favorecen a empresas más consolidadas o más grandes, porque solo quieren disminuir el número de proveedores con el que trabajan los propietarios de los edificios o de las propiedades, pueden hacer el mismo trabajo con mejor escala, es más transparente el sector, no hay fraude, porque es un sector que históricamente también hay bastante fraude, que te decían, te he mandado 20 personas a limpiar y luego resulta que solo había 10, una cosa así. Entonces, pues la gente busca la marca, la reputación, y encima puedes adquirir esos negocios y hacer venta cruzada primero para aumentar ventas y luego, sobre todo, reducir algo los costes. Entonces, claro, tú ves eso y dices, pues hay compañías 20 veces más grandes que GDI. Pues creciendo al 15-20 anual, que es lo que llevan haciendo muchos años, todavía tienen una pista de crecimiento muy grande. Y gracias a la crisis actual de small caps, pues te lo dan a 13 veces free cash flow, 14 de este año, y a lo mejor pues más o menos 9 veces EBITDA, 10, que es bastante... Una valoración que lo que te dice el mercado es como que no va a crecer, que ese es un riesgo grande en compañías de crecimiento. El principal riesgo es que dejen de crecer. Pues bueno, ya Claro. está esa valoración, entonces te elimina un poco esa incertidumbre. Ujú. Entonces, Alejandro, digamos que me ha parecido entender y bueno, por también vídeos que he visto tuyos y demás, que casi Constellation Software fue la acción en tu background que más claramente viste como esa oportunidad, es decir, como esa compañía idílica que casi no te lo podías creer cuando la viste, sino la que más de las que más, ¿verdad? Sí, era espectacular eso. Después de Warren Buffett es la mejor directiva que yo he visto. O sea, un tío que cobra un salario de $0, que obliga a todos los directores intermedios de la compañía a invertir, pero a comprar las acciones de forma pública en el mercado y mantenerlas al menos durante 5 años. Una empresa que ibas a los conference call y no te hacía el típico guión leído previamente y tal, sino que van al grano, es decir, oye, pues esto y esto. Las parte de preguntas y listo.
la forma la que tenían de hacer negocios. Y luego tú mirabas los precios realmente que estaban comprando las empresas y decías, esto no puede ser real. O sea, porque una vez optimizadas, es como que las estaban comprando a 3 veces beneficios. Dices, esto es una locura. Es que aunque baje la tasa de crecimiento, la tasa de retorno que tienen adquisiciones, porque la han ido bajando. Cuando nosotros invertimos, era del 30 y pico, su hurdle rate, luego la bajaron al 20 y ahora creo que tiene entre el 15 y el 20. Por eso se espera que crezca más o menos ese ritmo, pero menos que en el pasado. Y es una compañía muchísimo más seguida. O sea, cuando la descubrimos, capitalizaba 5 billion y ahora está por más de 60 billion, para que nos hagamos una idea. Entonces, cuando vimos, es que eso es espectacular, porque además no es cíclico, si tú analizabas el producto, era súper estable, tiene poder de fijación de precios, no hay competencia, no van a traer a grandes compañías tecnológicas, el cliente está totalmente atado a tu software. Eso es espectacular. O sea, y un error fue que descubrimos lo bueno que era, y en Canadá hay otra similar que se llama Vitec Software, y por A o por B, no me preguntes por qué, porque a veces pues uno también es humano y comete fallos, Claro pues que no sí. llegamos a invertir, fíjate, porque nos parecía un poco cara, ¿vale? En 2016 o algo así estaba 25 o 30 veces beneficios, y desde entonces Vitec también se ha multiplicado incluso más que Constellation por 12 o 15 veces, haciendo exactamente lo mismo. Y es el error que decimos en retrospectiva todo se ve muy fácil, ¿vale? Como decir, no, pues a final de 2021 yo hubiera vendido muchas small caps. Sí, amigo, pero eso lo estás viendo a toro pasado. Si Claro. yo te enseño Vitec o EPAM, por ejemplo, en 2015 yo el sector de Nagarro ya lo conocía y sabía que era muy bueno y tal, y analicé EPAM y no invertimos. ¿Por qué? Porque tú con tu mente cerrada de value investing decías, no, 30 es carísimo, 30 veces beneficios. Y luego fíjate que incluso con la corrección que ha tenido ahora, es casi como si hubiera multiplicado por 6 veces. Y antes de la corrección había multiplicado más por 15 veces en 7 años. Entonces, ahora tienes muchas de esas compañías. Nagarro estará de este año con un guidance bajo a 12 o 13 veces, y otras estarán a 15, 20, alguna como Globan sí que está a 30, pero porque se ha dado esa situación de mercado. Entonces, lo del precio es relativo hasta un cierto punto. Obviamente, si ya no se espera un crecimiento alto y están a 60, 50 veces, pues hombre, sí que hay que tener más cuidado. Pero dentro de un rango razonable, sobre todo en acciones de hipercrecimiento, hay que tener una mente abierta. Totalmente. Vamos a entrar, si te parece, Alejandro, un poco ya a hablar de tu cartera, de compañías. Estabas comentando el tema de Nagarro, ahora entraremos en Nagarro. 2022 ha sido un año muy convulso en bolsa. 2023 también está siendo un año de muchos vaivenes. ¿Cómo te sientes con tu cartera? Es decir, escucho muchos inversores, muchos gestores que a pesar de su cartera, bueno, pues estar lógicamente sufriendo, manifiestan que cuando más tranquilo están, cuando más confiados están, porque precisamente está muy barata, tienen un alto grado de convencimiento, estos famosos precios objetivos son Sí. muy altos. Bueno, ¿cómo te sientes, Alejandro, con tu cartera? No, al final, sobre todo, es esa visión a largo plazo. Nosotros lo que decimos a la gente que invierte en Truel es decir, oye, si te vas a comprometer a evaluar esto en 5 o 7 años, estupendo, invierte. Y yo mismo te invito a decir, si en 5 años no estás contento con el resultado, pues desinvierte y busca una mejor alternativa, ¿vale? Entonces, la gente que a lo mejor invirtió en 2014 hasta 2018, pues ha tenido mayor rendimiento que a lo mejor si invertiste a principios del 18. Pero, por ejemplo, si ya te tocó invertir a finales del 18 o principios del 19, que estaba el fondo a 13 euros, pues luego llegó a 26, 4 años o 3 años después. Pues es una TIR anormalmente elevada del 25%. Si has ido promediando y aprovechando cuando ha habido caídas, el resultado es muy bueno. Yo lo he hecho, al menos en el fondo, y lo comunicamos en los webinars trimestrales y demás. Ahora con las bajadas, pues he estado añadiendo cantidades importantes a los fondos, y nosotros cómo lo vemos. Pero es que al final, 1 año, 2 años es corto plazo en bolsa. Yo Claro que sé sí. que es difícil porque a la gente, pues claro, tú le dices, está muy barata la cartera, y explicas en un webinar y vas, pero yo le entiendo, yo me pongo la piel del partícipe y tú miras tu cuenta bancaria o tu extracto de fondos y ves, no ha cambiado nada, y mañana pasa y no ha cambiado nada. Entonces, claro, un día, otro día, se hace largo el viaje. Entonces, la mejor forma de esto
es aislarte, o sea, no seguir la bolsa porque para eso tú has delegado en un fondo. Pues sí, mira el webinar trimestral, sigue un poco si quieres las compañías del fondo, pero como decía Taleb en los fondos, en los libros estos famosos que tiene de control psicológico, si lo estás mirando todos los días, vas a asociar la bolsa con algo estresante. Sin embargo, si lo miras a largo plazo, pues vas a estar más tranquilo y por eso ya estás delegando en un fondo. Entonces, y estás tranquilo igual que cuando yo invierto en compañías, no estoy monitorizándola todos los días, sobre todo si son gestores que están alineados y que tienen gran parte de su patrimonio, pues, o todo, la mayoría es todo, en las compañías en las que invertimos. Y si cuando pase el tiempo evaluamos y pensamos que no está bien, pues bueno, buscaremos una alternativa. Pero el momento actual, quitando el COVID, en los últimos 10 años, yo por lo menos de la cartera de Truvalio, es el momento en el que el fondo ha estado más barato. Incluso más barato que en la bajada del 2018, que luego la recuperación los siguientes 2 o 3 años fue bastante buena. Quitando el COVID, pero es que lo del COVID duró 2 meses, que Duró fue nada. abril, mayo, y luego ya empezó un poco a salir la vacuna, se recuperó el mercado, la FED empezó a imprimir dinero y quitando eso, es de las situaciones más interesantes. Pero yo sé que al final, pues, no tengo la varita mágica para decirle al partícipe, oye, pues en 6 meses se va a solucionar. No, a lo mejor dura un año, año y medio. Me extrañaría, con las proyecciones que tenemos para las compañías, que en 2025 no hayan empezado a dar frutos porque son compañías que parece que no, pero en la sombra tú escuchas recesión y tal, pero que siguen creciendo. Hablábamos antes de Nagarro, pues bueno, un año malo con adquisiciones debería crecer a doble dígito y está cotizando a 7, 8 veces EBITDA. O GDI, que parece que no, pero en la sombra publicó resultados otro día, creció un 20 y pico por ciento a nivel de ventas y está también muy por debajo de transacciones privadas del sector y de su valoración histórica, porque dices, hombre, es que no ha estado a ese nivel. Sí, ha cotizado a niveles superiores en el pasado y las transacciones privadas del sector soportan esa visión. Entonces, bueno, yo entiendo, como gestor estás más tranquilo porque conoces lo que estás haciendo. La gente que invierte en el fondo, las personas, pues no son gestores profesionales. Entonces, yo entiendo que los momentos de volatilidad es cuando más estrés se genera y por eso tratamos de ser extra comunicativos en los webinars trimestrales para que la gente tenga la mayor información posible. Ujú. Tú siempre haces una analogía que a mí me encanta, que es que al final las cotizaciones versus los resultados de la compañía son Sí, como una olla de presión. Es decir, sí, la cotización puede ir por un lado, pero si los resultados son buenos, esa olla al final explota, ¿no? Y es sí. el convencimiento que tienes de las compañías, ¿verdad? Sí, o sea, al final, yo lo que le digo a la gente, los beneficios por acción son como un imán para la cotización que tira para Exacto. arriba y al final eso es una ley inmutable. Igual que está la ley de la gravedad en el mundo físico, pues en el mundo de la bolsa hay una ley, siempre y cuando la directiva no te esté robando, porque si va bien el negocio, pero luego te están robando, no te distribuyen el dinero, no reinvierten en crecer, pues puede que eso no se cumpla esa ley, pero es algo que ponemos esa capa de seguridad. Entonces, antes o después acaba sucediendo. Yo te comentaba antes el caso de Humanis, por ejemplo, Mm. que o le ponía a la gente el caso. De 2015 al 18 se multiplicó por 5 o por 7 veces. Luego, de 16 euros bajó a 4, ¿vale? Con el tema del COVID y tal. Y de 4 la oparon hace poco a 16 o 17. ¿Significa que la empresa cuando pasó de 4 a 16 multiplicó por 4 los beneficios? No. Si tú ves el comportamiento de los beneficios por acción es muchísimo más predecible. O sea, lo ves y dices, pues no hay mucha variabilidad, pero la cotización hacía así, porque son small caps y líquidas y tal. Entonces, ese imán acabó tirando y la acción ya venía de subir. O sea, pasó de 4 a 12 enseguida. En cuanto se pasó un poco el miedo, se dieron 4 factores, porque la bolsa es así. Igual que tiene miedo ahora, y vas a ver acciones que van a empezar a vender, que bajan y bajan. De repente hay un punto de inflexión que publica un trimestre algo mejor de lo que espera la gente, ven que va a mejorar y eso lo unen en que la gente, cuando la acción empieza a subir, sí que se mira los fundamentales. Cuando las acciones bajan, tengo un amigo que dice, No, mira. solo se mira los fundamentales cuando las acciones están subiendo. Cuando baja, la gente no mira los fundamentales. Entonces, se une de que dices, pues están muchas de ellas muy baratas, y encima ahora la previsión es que no me empeoren ligeramente, sino que empiecen a mejorar de respecto a la gente lo esperaba. Y eso te produce que las acciones se doblan y no ha cambiado nada. Pero
cuando uno participa en la bolsa, pues tiene que comprender eso. Ujú. Tenemos que hablar, lógicamente, de Nagarro, pero antes de preguntarte un minuto, yo no me gustaría tampoco entenderme mucho en Nagarro, lo has comentado Sí, mucho, es una acción que sí, hemos ya. comentado, saber tu opinión, pero sí me gustaría saber qué opinas de un tema más tangencial a Nagarro, que precisamente nosotros también hemos comentado en Locos de Wall Street. Y ya has dicho tú algo, es decir, yo he venido aquí un poco a ganar dinero, ¿no? Como decías, ¿no? Eh, no sé cómo ves desde tu punto de vista que precisamente algo tan bonito como la inversión, como precisamente tú le llamas el arte de invertir, que genera tanto debate, que al Sí, final lo bueno y lo bonito es que haya ideas contrapuestas. Es decir, pues si todos pensáramos igual, pues esto no tendría exacto. ninguna gracia. Entiendo que ves un poco con pena cómo, por ejemplo, se generan polémicas en Twitter en gente que defiende Nagarro y otros la critican, como ha pasado con otras compañías. En su día también pasó con Baba, pasó con Meta. Nosotros somos anti crear bandos es que no le encuentro ningún sentido. O sea, aquí lo bonito es que cada uno dé su opinión y sobre todo se intente llegar al mayor conocimiento de una compañía. Entiendo que esa parte, no sé si te aíslas o cómo la ves, estas polémicas con compañías. Ahora está tocando Nagarro, ya te digo, pero otra vez ha tocado Baba, ha tocado Meta, ha tocado Tesla. Bueno, Tesla ha sido la histórica de los pro Sí, Tesla y los anti Tesla, que eso era sí. binario. ¿Cómo ves esas situaciones, Alejandro? Es lo que tú al final dices, o sea, si existen los mercados es porque hay diferentes opiniones, Claro. ¿vale? Entonces, nosotros obviamente, pues somos un fondo concentrado, es que yo de hecho lo muestro en los webinars trimestrales de True Value, 15 compañías son el 70, casi el 70% de la cartera. Pues obviamente los partícipes tienen interés porque saben que ese reducido número de empresas va a determinar mucho el comportamiento que va a tener el fondo a futuro. Entonces, especialmente las que son top holding, sobre todo ahora con las bajadas, pues hemos aprovechado para comprar muchas acciones hasta el límite del regulador que te ofrece, no del 10%, sí del 9%, y luego hay un tiempo para corregirlo y Para tal, porque es corregir. una duda habitual de los partícipes, o sea, no tienes que vender al momento, puedes estar ahí una temporada, obviamente luego se corrige, pero si es por revalorización, ojo, no es porque tú Ujú. has comprado Has comprado más más. Ujú. acciones, ¿vale? Entonces, es lo que te decía antes. Se puede generar debate primero porque buscas aprender, ¿vale? Pues está Exacto. bien que la gente vea lo que hacen los fondos para aprender, ¿vale? O porque tienes un interés como partícipe. Y luego está la fase más de criticar, de haters que hay en redes sociales y demás. Nosotros cuando usamos redes sociales para dar a conocer tu value, sabemos que es una característica anexa que va a esto. O sea, es inevitable que no le puede gustar lo que haces al 100% de las personas, ¿vale? Entonces, eh, yo entiendo, ¿vale? Que puede haber, hay un perfil de persona en Internet, que es lo que yo llamo, lo comentaba antes en otras entrevistas, del el policía, que busca decir esto está bien y esto está mal, y por qué sí, y Exacto. por qué no, ¿vale? Entonces, Y además dice, eh, llevo la razón porque sí, porque yo lo sé. Y ya está. Y dices, bueno, sí, ya yo está. hago esto, lo he mirado 5 minutos y bueno, es así. O no tienes que invertir en este fondo porque este es mejor, o porque este índice es mejor, o este otro es peor. Pues bueno. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué haces esto? Dice, porque quiero ayudar a los demás. Joder, pues ayudando a los demás es como vosotros, pues el Locos de Wall Street, habéis un canal de divulgación financiera y enseñáis a invertir, eso ayuda a los demás, pero si no solo te genera mala bilis. Y la segunda razón es decir, pues si no estás invertido en la compañía, pues es perder el tiempo. O sea, yo no conozco a nadie exitoso en bolsa o que le vaya bien con sus inversiones que ande perdiendo el tiempo en opinar de las acciones de los demás con esa efusividad, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, más que el dinero. O sea, el tiempo Exacto. ese lo podrías usar para buscarte una empresa nueva tuya para invertir o estar con tu familia. Entonces, yo lo que deduzco, pues es que a lo mejor pues, dices, no tienes una vida plena de pareja, de amigos, de tal, y pues vas a redes sociales a desahogarte y tal, o viviendo tu vida a través de los demás, de sus éxitos o de sus fracasos, porque es también muy típico de la cultura latina, alegrarte de Totalmente. si a los demás les va mal, pues yo estoy contento, ¿vale? Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente es decir, si tú crees que pues, lo puedes hacer mejor, eso transformarlo en motivación, de decir, ¿tú crees que puedes seleccionar mejor acciones? Pues invierte tu cartera en seleccionar acciones. ¿Que crees que puedes gestionar mejor un fondo de inversión? Pues adelante, inicia un fondo de inversión y Claro. apórtale valor a la gente y demás. Entonces, y hay espacio para todos. O sea, yo siempre
creo que por eso ha crecido Truvale. O sea, al final, porque tampoco me he fijado en los demás, hemos hecho nuestras cosas diferentes, pues empezar redes sociales, publicar tesis y tal. Y yo admiro mucho, por ejemplo, pues todo lo que hace ahora en Azvalor, Álvaro, o la época que era Bestinver, pues a mí me parece impresionante, pero eso yo no lo transformo en hate, odio, crítica, sino que digo, joder, pues qué interesante lo que han hecho estas personas, me va a motivar a mí a hacer algo similar, con tu propio estilo, ¿vale? Porque todos somos diferentes, ¿vale? Y, y eso realmente, o sea, cuando te das cuenta de lo que hay en redes sociales, pues es un entorno polarizado. Pues al Sí. final no, yo siento que no tiene nada en contra de ti, sino que son pues conflictos internos o cosas así. Entonces, se generan como debates acerca de las acciones, de lo que tú dices, Alibaba, los que la apoyaban y los que no, o cualquier otra acción. Cuando que en verdad, es lo que te digo, si es que aquí no estás para tener la razón. Si es lo que te decía antes de George Soros, tú puedes estar equivocado el 90% de las veces y la gente diría, oh, qué fracaso, pero va a haber con un pequeño porcentaje de inversiones que ganes más con las que has perdido. Entonces, no lo sé si las que nos darán rendimiento serán Nagarro o será GDI o será Govisi, pero lo que sí que sé es que en el momento actual, al menos en mi cartera y para los partícipes Truvale, pues estamos contentos porque es un poco la filosofía y lo que los partícipes esperan del estilo de inversión que hacemos. Entonces, con que funcione bien una o dos de las 10 principales, pues seguramente el rendimiento sea bueno en los próximos 3 años. Ujú. Entonces, Alejandro, simplemente porque me interesan más otras preguntas precisamente de tu cartera, Nagarro, tú ya has comentado que sigues con tu visión, que para ti no ha cambiado nada y sigues muy convencido, ¿verdad? Sí, sí, o sea que al final yo suelo poner el caso, cuando empezamos a comprar, el fondo empezó a comprar Humanis al principio, en cuestión de 7, 9 meses, desde el verano del 2015 a primeros del 16, bajó un 50%. Una acción en la que después se multiplicó por 12 veces. Entonces, no es como empieza la película, sino como acaba. Y nosotros, al menos en Truvalio, estamos ganando mucho dinero en Nagarro, porque al comprar antes de la spin-off, que la forma combinada cotizaba 65, la parte de Algeyer valía 25, es como crear Nagarro. La mayoría de las acciones las compramos a 40 euros, para que nos hagamos una idea. Que sí, que se fue a 200 y no es real el movimiento, porque a lo mejor dices, no ha multiplicado por 5 su valor. En ese tiempo a lo mejor multiplicó por 2 o 2 y algo su valor, ¿vale? Desde que salió a cotizar a 70, pues a lo mejor 140, ¿vale? Estupendo. Y lo que le explicamos al partícipe es decir, oye, ¿por qué no se vende? Sí que se redujo una parte, pero no vas a vender todo. Porque un error de Truval históricamente ha sido, en estas empresas compounders, vender por valoración, salvo que se vaya a cosas de 30 veces EBITDA, 40, cosas muy altas por encima de 20 o 25, sobre todo para empresas que crecen como Costation Software, un 20, un 25. Entonces, psicológicamente, porque somos humanos, la gente piensa que los gestores no tienen emociones, pues igual que cuando a ti te baja una acción y te pone nervioso, pues un gestor es igual y tienes que mirarlo, o sea, tampoco es engañar o aquí o tapar el sol, ¿sabes? Entonces, nos pasó con Heiko, que pongo el caso, una impresión espectacular, con mismas características, lo analizas bien, conoces todo el sector, haces todo bien, esperamos a un punto de entrada, pues muy bueno, como ahora, de 12 veces beneficios, tal. Nos va muy bien los siguientes 2 años y aquí, como uno es un lumbreras, pues llego y digo, bueno, parece que está caro, a PER 35 o así, y vendemos como a 60 o 70. Ahora mismo está en 180, para que te das una idea. Y esto era 2017, cuando vendimos. Y nos creíamos el rey del mambo, porque habíamos casi triplicado, todo muy bien, y decimos, no, no, es que está caro, esto va a corregir. Sí, a lo mejor es mejor vender solo una pequeña parte y dices, oye, si baja, compro más y surfeo toda la ola, porque recuerda lo que decía Buffett, el secreto es esos compounds a largo plazo y hemos aprendido a tener esa paciencia, aunque implique puntualmente a corto plazo pues tener esa volatilidad. Porque si no, como uno es gestor y es lo que tiene que entender la gente, no es perfecto uno, psicológicamente es muy difícil y te lo puede confirmar cualquier persona en ese Sí, tipo de sí. acciones. Es muy difícil volver a entrar a un precio superior. Luego, ¿qué pasa si vuelve a corregir y tú has entrado también en otro momento? O sea, se vuelve un caos. Y hemos descubierto que ese estilo. Sin embargo, si me dices, es una empresa como, pues que no crece mucho, ¿vale? Que hemos tenido a veces en los fondos. Por ejemplo, Berry Global.
pues dice, oye, cuando ha bajado a PER 7 nos parece muy barato, ahora es cuando tenemos más acciones, pero no va a crecer tanto, con lo cual cuando se vaya a PER 14 o 13, pues a lo mejor es vender. Pues ahí sí que es un factor determinante la valoración a la hora de tomar decisiones de venta cuando son empresas más de un valor intrínseco estático, que no va a aumentar de forma exponencial para los próximos años. Y esto, con el típico disclaimer de que no quiero que nadie copie todo esto ni tal. Exacto. Y también con el disclaimer de que True Value como gestor podemos cambiar de opinión en cualquier momento y en cualquier día. Y sin hacer obviamente no lo vamos a anunciar porque tenemos que proteger los intereses de las personas que están invertidas en el fondo. Hay veces que yo comentaba el caso el otro día de una empresa que se llamaba CalX Energy. En 2015 o 2016 era un spin-off muy interesante de Oil Services, sector, creo que decíamos antes, un poco cíclico. Y la comentamos en una carta, en una posición media del fondo. A los 2 meses monitorizo todos los rivales, veo que todos están bajando el guidance de una manera muy fuerte, entonces eso genera una situación asimétrica, es decir, la nuestra o se queda igual o baja, pero seguramente con lo que está diciendo todo el resto del sector, subir no va a subir. Pues vendes y esperas. Empezó a bajar, luego vino bajada del petróleo, total, que si vendimos al mismo precio más o menos que compramos, un poco menos, de 20 y pico dólares se fue a 2 o 3. Entonces, una empresa sin mucha deuda, en un sector cíclico, pero ya sabes, lo conocerás, el Oil Services, Sí, sí, sí. tipo National Oil Barco y todas estas, pues puede cambiar muy rápido. Entonces, la gente pues, no se tiene que sorprender. Hemos dicho esto, pero no estamos, lo único que estamos ligados es con el capital del fondo. Esa es la única pareja o matrimonio que tenemos. Que Entonces, tienes que respetar. exacto, si no, se vende y ya está. Lo que decíamos antes de SBB, lo mismo. Hemos cometido muchos o Redbubble. Redbubble sobreestimamos lo que le había ayudado el COVID, porque era un marketplace de Australia. Compramos a 5, empezamos ganando dinero porque se fue a 7, luego bajó a 5 y publicó un profit warning. Ese mismo día bajó un 20%. Pero tú lo analizabas y decías, esto lo que me está diciendo a futuro es que la empresa va a ingresar menos, con mayores costes y los 3 próximos años o 5 van a ser una travesía en el desierto. Aunque hayamos perdido un 20%, vendimos todo a 4. Ahora mismo está en 0,50, ¿vale? Entonces, es lo que íbamos antes. No es tanto de decir acierto o fallo, sino decir, oye, pues dentro de los datos que tengo, los conocimientos que tengo en este momento, pues voy a tomar las mejores decisiones y siendo flexible, ¿vale? Porque esto se vuelve como ser del Barcelona o del Madrid. Sí, Que la sí, que no gente puedes cambiar ya de por convierte vida. y en los deportes funciona y está bien, pero que la inversión tienes que cambiar de idea. Esto que dice Warren Buffett de no, mi periodo favorito de tener acciones es para siempre. Bueno, si tú analizas los datos, la rotación de cartera de Warren Buffett es de un 50% anual. O sea, que el periodo medio de tener una acción en cartera es de 6 meses. Y yo soy gran fan de Warren Buffett. Lo que la gente no entiende es que hay rotación a nivel de nombres en cartera y de pesos. Warren Buffett no rota mucho los nombres, pero sí los pesos que Los tiene en pesos. cartera. Entonces, en True Value intentamos hacer lo mismo. Obviamente Warren Buffett está años luz, pero sí que verá al partícipe pues, que hay mucha variación, puede haber a nivel de peso, ¿vale? Pues, para tratar de aprovechar esas oportunidades. Ujú. Alejandro, estamos invocando a la parte final de la entrevista y, lógicamente, respetando lo que tú dices, que tienes que salvaguardar los intereses de tus partícipes, ¿no? Pero nos has comentado Nagarro, o Easy, GDI, es decir, compañías en las que tienes, tú le llamas top holding, ¿no? Pero ahora Sí. mismo, te decía, respetando los intereses de partícipe, es decir, si estás construyendo la posición, lógicamente no nos lo digas, ¿no? Pero, ¿qué compañía, aunque tenga un peso pequeño en True Value, ahora mismo tú ves muy optimista? Es como, vuelvo al símil futbolístico, es como este jugador que ahora mismo no te es titular, pero lo estás viendo en la cantera y estás como ilusionado con él de que pueda llegar a ser top holding, ¿no? ¿Qué compañía, a lo mejor no tan mainstream dentro del universo Alejandro Estebarán, pero que tú estás ilusionado con ella? El otro día tengo pendiente de ver tu webinar, pero comentaste algo precisamente que no sé si es una de ellas, Teleperforma, una compañía que también está ahí hablándose de inteligencia artificial, sí, no, cómo le Sí, afecta. No sé si es esa, ni mucho menos, o dinos cualquier otra que te cuadre con ese perfil que te estoy diciendo.
No, desde luego, por ejemplo, Teleperformance, si me dices, oye, de valor inmediato, un Berry Global, que a lo mejor no se habla tanto, pero dices, es una empresa que por comparables transacciones del sector y tal, debería estar a PER 12, 14, que es la media histórica, está a PER 6 y algo. Ese tipo de empresas más value, cuando se pasa el miedo, puede que la revalorización sea más rápida que en un compounder a largo plazo. Y Teleperformance sí, es por ejemplo un caso de sobreexpectativa de la inteligencia artificial que va a acabar con todo. Entonces, Nvidia el otro día en la presentación mostró de, oye, los call centers, pues área afectada. Entonces la gente empezó a vender las acciones, tal, pues ya sabes, con el hype que hay ahora mismo. Y esto lo hemos visto en el pasado y siempre la gente tiende a extrapolar el peor escenario y sin embargo la compañía dice, oye, pues con la inteligencia artificial nos podemos beneficiar para aumentar márgenes porque están usándola para automatizar muchos procesos. Y luego, además, la inteligencia artificial tiene que ser perfecta, no vale con que sea buena, porque las marcas o las empresas, lo que estamos escuchando ahora del sector, es que no quieren arriesgar su reputación, que salga cualquier inteligencia artificial diciendo cualquier cosa y eso te haga salir en las noticias un riesgo reputacional por ahorrarte unos pocos euros. Entonces, las empresas con más marca dentro del sector van a hacer esos proyectos y eso les va a beneficiar. De hecho, cuando aparecieron los robots, la gente pensaba de estos de call centers que tú llamas y te dice, pulse uno para hacer no sé qué. La gente decía, no, esto es malo para el sector. No, es una herramienta más de automatización Claro que sí. que reduce el coste de personal, pero hay empresas que tienen que hacer eso. Si recuerdas, por ejemplo, cuando salió el tema de el blockchain con los pagos en el sistema de Lightning y todo esto, la gente decía, es el fin de Visa y Mastercard. Bueno, ahora están más fuertes que nunca, pero se ha pasado el miedo y nos dio oportunidad de comprar. Void Group, cuando aparecieron los sistemas de ayuda a la conducción, porque la empresa se dedica a reparar accidentes, como el ABS, el control de estabilidad, muchos coches ahora, según te vas a aproximar a otro, te frena automáticamente. Decían, esto es el fin del sector, va a reducir muchísimo los accidentes. No ha pasado. Y se han reducido algo, digamos que está en ligero declive. Desde que empezó ese ligero declive con las ayudas a la conducción, la empresa se ha multiplicado por 100 veces. Entonces, cuidado con la narrativa y todo esto, porque es peligrosa. Cuando salió, por ejemplo, el tema de los vehículos autónomos, Ujú. las empresas de transporte por camión también decían, bueno, esto es el fin, Tesla se va a quedar con todo el mercado. No se ha avanzado, porque en la conducción autónoma pasa lo mismo. No vale con que sea buena, tiene que ser perfecta. Exacto. Entonces, les está llevando un trabajo increíble. Y creo que en el futuro tiende a eso, pero a lo mejor es dentro de 10 o 20 años, no el mes que viene, como se está proyectando ahora con muchas situaciones de inteligencia artificial. Y eso inevitablemente genera oportunidades. Cuando, por ejemplo, otra, los coches autónomos también explicaban que iba a ser el fin del sector de seguros, porque al reducirse el número de accidentes, pues las pólizas iban a ser de menor importe porque apenas iba a haber accidentes. Bueno, era una narrativa interesante hace 4 o 5 años. ¿Ha sucedido? No. Entonces, es una dinámica curiosa de los mercados. Entonces, Teleperformance, pues, por ejemplo, nos encaja bastante en esto. Es decir, es una empresa que estaba casi en 400 euros y estaba hoy ya en 140 y algo. Es una empresa que normalmente cotizaba PER 20 y estará ahora de beneficios del año que viene a PER 7 o algo así, y creciendo. O sea, y tiene una serie de vientos de cola al sector que muchas empresas tienen que externalizar su servicio de atención al cliente que nos parece interesante, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú. bueno, es una cartera. O sea, al final lo que tiene que entender la gente, que es, tampoco tenemos la varita mágica y ha habido empresas que en el pasado a lo mejor le teníamos puesta mucha fe y luego no han acabado sucediendo y otras que a lo mejor no esperabas tanto, porque sinceramente Constellation Software no esperábamos tanto al principio cuando invertimos tanto. Yo pensaba sinceramente que iba a ir bien, pero no tan bien como fue. Y se juntaron una serie de factores de que estuvieron los tipos de interés bajos durante un tiempo y se primó los múltiplos, bajó el dólar canadiense, que le beneficiaba mucho a la compañía porque vendía en dólar americano. eh, y también, pues pensábamos que en algún momento se ralentizara el crecimiento y no acabó sucediendo. Entonces, lo que la gente se enfoca mucho es en decir qué empresa, como decíamos antes, tiene el mayor potencial. Y hay que medir el potencial en relación al riesgo que asumes. Entonces, por eso, normalmente las principales compañías de los fondos son las que estimamos que tienen mejor riesgo-recompensa para los próximos años. Y si eso varía, pues tratamos de ajustar el peso o eventualmente pues puede salir del fondo. Ujú. Bueno, pues Alejandro, estamos terminando la entrevista.
en Locos de Wall Street, si hay algo que nos gusta es la lectura y en todos los tipos, ¿eh? Hombre, lógicamente hablamos mucho de lectura financiera. Entonces, tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría que fuera, no sé si como esto que está muy de moda en los programas, ronda, relámpago o tal, pero Sí. sí de respuesta muy corta, porque yo creo que le van a gustar mucho a nuestros seguidores. Son todo de bloque lectura. Alejandro Estebarán, ¿qué es? ¿De ebook o de papel? Pues mira, soy más de audiolibros, aunque no lo Hostia. parezca, porque me gusta mucho, o sea, yo se lo recomiendo a la gente y a la vez que me permite, porque me gusta optimizar mucho el tiempo, estoy como obsesionado, así me da tiempo a hacer todo tipo de cosas. Salgo a caminar, que haces ahí un poco de cardio y tal, pues me voy escuchando un audiolibro o un podcast interesante o lo que sea. Estoy a lo mejor haciendo deporte, pues también, o si voy conduciendo, a veces, porque me toca conducir 3, 4 horas que haces un viaje para ver a inversores o compañías y tal, o en el avión, pues, podcast o, perdón, audiolibros. Entonces, ha sido un descubrimiento. Ujú, muy curioso. Fíjate que te iba a decir que no sé si es compatible. Si eres también de los que subraya los libros, toma notas, las relees, no sé si eso es compatible precisamente con los audiolibros. Sí, es curioso porque yo lo subrayaba al principio y digo, si es que luego nunca lo acabo volviendo a ver. O sea, si la gente lo analiza, es como cuando la gente viene a hacer el curso del arte de invertir. Le digo, os recomiendo que tampoco toméis notas porque siempre acaban, si sois honestos, en algún cajón por ahí perdido. A mí, por lo menos para aprender, me funciona mejor el releer o volver a ver si es un vídeo o hacer la cosa en sí. He visto una técnica de algo o un vídeo que me parece interesante, pues voy y la pongo en práctica. Entonces, el practicar, volver a ver y tal, creo que ayuda más de cara a recordar. Pero bueno, esto es mi método, ¿eh? Que luego también hay, cada uno somos personas diferentes Claro que y sí. tiene cada uno su forma de aprender. Ujú. Dentro de esa lectura, aunque sea a través de audiolibro, ¿lees ficción o otro contenido que no esté relacionado con finanzas? ¿O todo lo que lees o vía audiolibros está relacionado con finanzas? Sí, o sea, yo al final soy un quemado de esto de la bolsa y estoy todo el día ahí Qué va. obsesionado. Y no, de ficción no leo nada. O sea, si te soy sincero, eh, tangencialmente a la inversión me gustan mucho las biografías de empresarios, ¿vale? O libros acerca de, por ejemplo, los de Jim Collins, acerca de por qué unas empresas van bien, otras no van bien, me gustó bastante. Libros de desarrollo personal, por ejemplo, me gustan mucho porque siento que te hacen crecer como persona o te hacen reflexionar acerca de cómo estás enfocando las cosas y demás. Entonces, o la psicología humana, pues me gusta bastante también esos temas. Ujú. Bueno, y entonces, centrándonos en las finanzas, ¿cuál es tu libro favorito? Que no tiene que ser el que tú recomendarías a nadie, porque al final siempre, que cuando alguien te pide consejo, al final siempre terminas, oye, si es alguien que está empezando desde cero, bueno, pues los de Peter Lynn y tal, porque ves que son Sí. los más amigables para que empiecen, ¿no? Pero quitando la típica pregunta de cuál recomendarías que esa no, ¿cuál es de finanzas tu libro favorito y cuál es el último que has leído o que estás leyendo ahora mismo? Obviamente, aparte de los típicos para la gente que empieza, de Peter Lynch, el inversor inteligente y tal, el que me voló la cabeza, por así decirlo, fue el de Tú puedes ser un genio de la bolsa, el de Joel Greenblatt. O sea, ese libro es el típico libro que te lees y te pasas una noche entera sin dormir de lo que acabas de leer, porque te le lees en 2 tardes de, por lo menos yo de lo emocionado que estaba, y me cambió la visión. Luego, cuando tuve más nivel, la alquimia de las finanzas para comprender los mercados y demás me parece espectacular. O sea, a nivel y luego recientemente, que ya he leído así que me ha gustado, el de Free Capital, es muy bueno porque es Ujú. la historia como de 12 inversores privados, que es mucha gente pues, que esté viendo ahora vuestro capítulo, se puede sentir identificados porque son personas de inversores privados que buscan la libertad financiera y te cuentan las técnicas que usaron, está bastante documentado, editado de cómo lo hacen, cada uno con su estilo diferente, que es lo que decíamos antes, hay muchas formas de llegar al mismo punto y es súper interesante. Y últimamente también estaba con los de Costolani, que también es muy Mm. de filosofía de la bolsa y dices, joder, esto está escrito hace 20, 30, 40 años y es que no ha cambiado nada. O sea, sigue siendo a nivel psicológico los mercados la misma historia de siempre. Bueno, Alejandro, pues llega el fin de la entrevista. Espero que hayas estado cómodo. Para nosotros, vamos, ha Sí, sido un verdadero placer y digo siempre lo que digo a todos los invitados y tú no podías ser menos. Es decir, no es un adiós,
es un hasta que tu agenda lo permita, hasta pronto, y nos encantaría que dentro de unos meses, cuando tu agenda lo permita, bueno, pues vuelvas con Locos y nos cuentes cualquier cosa de otra acción o de un turnaround o de cualquier cosa. Y aquí tienes tu casa porque la verdad es que para nosotros ha sido todo un gustazo. Sí, no, yo también súper encantado de compartir aquí tiempo con vosotros y súper cómodo. Entonces, lo que hemos hecho ahora es decir, oye, pues vamos a hacer una vez al año o 2 veces al año, pues Eso es. eventos para aprovechar, para compartir tiempo y demás y poder estar al final con diferentes medios, canales y demás. Entonces, nos hemos reservado ahí, pues 1 o 2 fechas al año y de esa forma, pues lo optimizamos. O al final me dice la gente, oye, ¿cómo te da tiempo a hacer todo? Pues bueno, organizándote bien, sacando un poco de aquí, un huequito de allá, aprovechando el tiempo con audiolibros a la vez que hago deporte y tal, pues salen muchas cosas adelante. Pues muchas gracias y muy agradecido porque hayamos sido uno de esos precisamente medios que me consta que has tenido que estrujar tu agenda para dar cabida a Sí. todas las peticiones que tenías. Así que de parte de la comunidad de Locos de Wall Street, muchas gracias y un fuerte abrazo y un saludo a todo el mundo. Y si os gusta este contenido, ya sabéis, seguid a Locos de Wall Street también, campanita y suscribiros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo, hasta luego, chao.